Bueno, entonces vamos a empezar con la sesión 5 dice aquí. Es la sesión 6 creo ya. Después lo cambio. Comunicación celular. ¿Ya? Aquí vamos a ver todo cómo se comunican las células entre sí. Pero primero vamos a ir con la retroalimentación de la sesión pasada. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con un ejercicio un poco, no sé si complejo, pero yo creo que con esto van a quedar con la película más clara de lo que está ocurriendo, ¿ya? De cómo es el proceso de la síntesis de proteínas, ¿ya? Entonces yo lo primero que les doy acá es una secuencia de letras, ¿ya? Que estas letras, si lo recuerdan, correspondían a los nucleótidos que formaban la secuencia del ADN, ¿ya? Yo ocupé ciertas combinaciones, ¿ya? Porque estas combinaciones de algún modo van a determinar que finalmente se sintetice una cadena de aminoácidos, ya que puede ser un péptido en ese caso. Un péptido es como un pedacito de una proteína, ¿ya? Es una secuencia corta de aminoácidos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces, yo les doy esta secuencia, donde tienen timina, adenina, citosina, timina y así, ¿ya? Entonces, lo primero que les voy a preguntar, ¿cuál de estas secuencias que están acá piensan que sería la secuencia, pero ahora de ARN, no de ADN, que es complementaria a esta? ¿Ya? Y para eso tienen que acordarse de esto. O sea que la adenina se une con la timina en el ADN, ¿ya? La citosina con la guanina, y en el ARN, si se acuerdan, yo les expliqué que el ARN no tenía timina, sino que en vez de timina tenía un uracilo, ¿ya? Que es la U. Entonces la adenina, la complementaria a la adenina sería el uracilo, ¿ya? Entonces, de acuerdo con eso, ¿cuál de ustedes creen que sería la A, la B o la C, la secuencia de La ARN, que es complementaria a esta? de ARN, profe. ¿Sí? Ya les di una pista. O sea, para que sea de ARN, no puede tener timina, ¿ya? Por lo tanto, esta primera que está acá no puede ser, ¿cierto? Porque tiene timina. Si bien, si se fijan, es complementaria porque tiene timina con adenina, adenina, timina, citosina, guanina. Corresponde al complemento a esta, pero sería una complementaria de ADN, no de ARN, ¿ya? Entonces quedan dos opciones. ¿Cuáles de las dos creen que es la correcta? La C. ¿La B o la C? La C, profe. ¿Sí? Coinciden las bases, ¿cierto? ¿Todas? Sí. Ya, muy bien. Bueno, aquí esto se lo puse para que vieran que esta corresponde a una cadena de ARN y esta también. ¿Ya? Entonces la opción C es la correcta. Muy bien. Entonces continuemos. Ya tenemos nuestra secuencia de ARN, ya que la ARN polimerasa hizo toda la copia, ya la transcripción del ADN al ARN y obtuvimos esta secuencia, ¿ya? Esta secuencia tiene algunas regiones que corresponden a exones y otras que corresponden a intrones, ¿ya? Entonces, habían algunas de estas que se eliminaban, ¿cierto? Y otras que servían para
finalmente sintetizar la proteína. Según eso, ¿cuál sería la secuencia de ARN mensajero codificante? O sea, la parte que sirve para sintetizar una proteína. ¿Cuál era la parte que se eliminaba? ¿Los intrones o los exones? ¿Se acuerdan de eso? No, profe. ¿No se acuerdan? Ya. En esta parte, lo que ocurre antes de que el ARN, que es transcrito directamente del ADN, sea transformado ¿cómo se llama? En ARN mensajero, lo que tiene que ocurrir es que las regiones que son los intrones deben ser eliminadas. ¿Ya? Entonces lo único que va a quedar finalmente van a ser los exones. Esos son los que contienen la información para una proteína. Ahora pueden ocuparse algunos de los exones nomás, o pueden ocuparse de todos los exones. ¿Ya? Entonces, de acuerdo con eso, ¿cuál de estas secuencias sería el ARN mensajero que corresponde a este ARN? B. La B. ¿Ya? La B contiene todos los exones, ¿cierto? Muy bien. ¿Ya? Entonces ya estamos con el ARN mensajero. Entonces vamos al último paso. Y aquí tienen esta ayuda a memoria, que sería el código genético. Y ahí tienen la secuencia que va a codificar para la proteína, ¿cierto? En este caso no va a ser una proteína, sino que va a ser solo un péptido, porque son algunos aminoácidos que están unidos. Son poquitos. Entonces, ¿cuál sería la secuencia de aminoácidos final? ¿Se acuerdan cómo leer esto? ¿Desde dónde se lee? ¿Desde afuera hacia adentro o desde adentro hacia afuera? Dentro hacia afuera. ¿Ya? Entonces, primero tendríamos la secuencia, siempre se buscan por secuencias de 3 letras, ¿cierto? Tendríamos la secuencia AUG, ¿cierto? AUG, ¿a qué corresponde acá? Met. Tienen que buscarlo aquí. A, U, G. Que ahí corresponde a MET, que sería la metionina. No sé si recuerdan que yo les dije que todas las proteínas, cuando recién eran sintetizadas, partían con este aminoácido, que es metionina, ¿ya? Porque ese es el aminoácido de inicio. ¿Ya? Entonces tendrían inicialmente un MET. Después tendrían AGU. ¿A cuál corresponde? Corresponde a ser. ¿Ya? Y el CAG, Creo que es una L. GLN. GL, GLN. ¿Ya? Ácido glutámico. Ya, teniendo esos tres iniciales, ¿cuál sería de las opciones? La C. Ya. Pero esta C tiene una característica distinta a las otras. ¿Y qué es? Que solo tiene 5 aminoácidos y no 6. Porque si uno toma, acá también tiene 3 letras más, 3 letras más y 3 letras más. Y uno esperaría que esa secuencia tuviera 6 aminoácidos y no 5. ¿Por qué podría ser la letra C donde son 5?
¿Se le ocurre? Ahí se podría eliminar un intrón. No, eso ocurre antes. Lo de los intrones y los exones ocurre antes de formar el ARN mensajero. Aquí ya está el ARN mensajero. Por lo tanto, todo ese ARN debería, o sea, la parte que se convierte en proteína, debería transformarse en una secuencia. A ver, sigamos viendo. Después tenemos el UCA. Corresponde UCA a otra serina, ¿cierto? Tal como está acá. Después tienen UCC. Sería UCC, sería otra serina. Y finalmente tienen la secuencia UAA. ¿A qué corresponde el UAA? A nada. A nada, ¿cierto? Yo les había dicho que esta secuencia, o sea, algunas de las secuencias que son UAA, UAG o UGA no corresponden a ningún aminoácido. Por lo tanto, esa es la secuencia de fin, ¿ya? Y ahí termina la síntesis de una proteína. Todas las proteínas, o sea, todos los ARN mensajeros van a tener siempre como inicio el AUG, porque todas las proteínas al inicio van a empezar con metionina, después pueden ser modificadas. No sé si se acuerdan que yo les dije que cuando pasaban las proteínas por el aparato del Golgi se podían modificar, ¿ya? Pero inicialmente empiezan con una metionina siempre y terminan con alguna de estas secuencias que son las secuencias de fin. Entonces siempre tienen inicio y fin, ¿ya? Y por eso, por ese motivo, tienen solo 5 aminoácidos y no 6, como uno esperaría, ¿ya? Y eso, muy bien. Entonces, con eso queda claro cómo son los pasos de la síntesis de proteínas. Y el video o el audio que tenían que hacer era relacionado con eso. Ahora no tenían que dar tanto detalle tampoco, si era como más simple nomás. Solo decir que la secuencia de... A ver, ¿cómo les voy a mostrar así? Ya, que la secuencia de ADN ya tenía que ser transcrita en ARN. Este ARN tiene que ser convertido en un ARN mensajero. Finalmente el ARN mensajero, con ayuda o sea, si querían lo decían, si no, con la ayuda del ARN de transferencia y los ribosomas, ¿ya? Este ARN mensajero va a ser transformado finalmente en la proteína. Eso era todo lo que tenían que decir. No era tan difícil en ese sentido, pero igual yo sé que es a veces complicado tratar de explicar algo así porque uno no sabe con qué tanto detalle o qué tan simple lo puede decir para que se entienda, ¿ya? Pero bien. Entonces vamos con lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Que es lo de comunicación celular, ¿ya? Aquí vamos a entender cómo las células se comunican entre sí para compartir la información, ¿ya? No sé si se acuerdan que cuando vimos el sistema de endomembrana, donde estaba el retículo endoplasmático, estaba el aparato de Golgi, y habían unas estructuras que se llamaban vesículas, ¿ya? Estas estructuras se desprenden, son membrana que se desprende del aparato de Golgi, ¿ya? Y esta membrana, dentro de ella, contiene algunas moléculas que son las que van a ser liberadas al exterior de la célula, ¿ya? Ahora hay moléculas que siempre se están liberando, ¿ya? Que se necesitan que estén afuera, en el espacio extracelular, fuera de la célula, y se están liberando siempre, y además las proteínas que van a formar parte de la membrana de la célula también se están generando siempre, ¿ya?
porque no duran para siempre, o sea, no son eternas estas proteínas, sino que se van haciendo un recambio, cumplen su función y se van recambiando. Entonces, para esto existe este mecanismo que es parte de un mecanismo de exocitosis. Se llama exocitosis porque van hacia afuera. No sé si se acuerdan, no tengo la diapositiva acá que les mostré en esa sesión, pero les dije que cuando van hacia afuera de la célula es exocitosis y cuando van hacia adentro de la célula es endocitosis. ¿Ya? Pero aquí se muestran dos tipos de exocitosis. ¿Ya? Una que es la constitutiva, que está ocurriendo siempre, y hay otra que va a ocurrir siempre y cuando la célula reciba un estímulo. ¿Ya? Una señal que viene desde fuera de la célula. Voy a poner el puntero acá. Desde fuera de la célula, esta señal va a ser captada por un receptor que está en la membrana y una proteína que está en la membrana. Y ese receptor va a generar una señal adentro de la célula y esa señal le va a decir a esta vesícula, ahora te tienes que liberar. Entonces esta vesícula se va a fusionar con la membrana y va a liberar todo el contenido que tiene adentro hacia afuera de la célula. ¿Ya? Y esa es la secreción regulada, que se llama. ¿Ya? Ahora, este proceso, o tanto este como este, lo que hace es liberar moléculas hacia afuera de la célula. ¿Para qué la célula requiere liberar estas moléculas? ¿Ya? Para comunicarse entre sí. ¿Ya? ¿Qué tipo de moléculas pueden ser? Pueden ser hormonas, pueden ser péptidos, como el que hicimos antes, pueden ser neurotransmisores, por ejemplo. ¿Ya? Todas esas moléculas son liberadas de esta manera, por las células. ¿Y para qué? Para que otra célula, al igual que esta, reciba esta señal que es liberada por la célula con sus receptores y envía la información al interior de la célula, ya sea para liberar otra molécula o para generar alguna función dentro de la misma célula. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? Sí, profe. ¿Qué tipos de receptores tienen las células? ¿Ya? Porque para que esta molécula sea reconocida por una célula, tiene que tener un receptor. ¿Ya? Este receptor puede estar en la superficie de la célula, ¿ya? Que es como el que veíamos en este caso. Está en la membrana plasmática de la célula, ¿ya? En general, estos receptores lo que reciben son moléculas que son de tipo hidrofílica, ¿ya? O sea que se disuelven en agua y por lo tanto van a andar en el líquido extracelular, ¿ya? Estos tipos de receptores pueden ser canales de iones, ¿ya? Como cuando veíamos lo del transporte en la membrana, ¿ya? Pero estos son el tipo de canal de iones que son los activados por ligando, ¿ya? La molécula que va a viajar desde una célula, que es liberada por una célula, y va a actuar sobre el receptor de otra célula, se le llama ligando, ¿ya? Entonces, este receptor puede ser un canal iónico que cuando capta el ligando, se va a abrir y va a dejar entrar los iones. También puede ser un receptor acoplado a proteína G, ¿ya? Estos receptores son proteínas también, tienen 7 segmentos transmembrana y están acoplados a otra proteína, ¿ya? Otra proteína que está dentro de la célula, junto a la membrana, y cuando llega el ligando, esta proteína se une al receptor y se activa. Y al activarse, va a activar a otra proteína de membrana y esta proteína de membrana tiene alguna función, ¿ya? Esa función puede ser
generar alguna molécula. En general, si son enzimas, pueden ser, no sé, que corte alguna molécula y eso sirva para sintetizar una nueva molécula que va a señalizar dentro de la célula, ¿ya? Todos los procesos que ocurren dentro de la célula ocurren por señalización por molécula, ¿ya? Entonces, este es el otro tipo de receptores, y el otro que sea directamente una enzima, como que esta proteína que está acá, que es la que va a tener la función final en esta cascada que se ve en este caso, tenga directamente un sitio de unión para un receptor, ¿ya? O sea, para un ligando, perdón. Y aquí se une el ligando y se activa, ¿ya? Y en general, estas proteínas son de tipo enzimático, ¿ya? Y las enzimas son proteínas que cumplen alguna función, ¿ya? Una función en general de ayudar a que ocurra alguna reacción química. Esos serían como los tipos básicos de receptores que están en la membrana, o sea, en la superficie de la célula, ¿ya? Pero también hay otros tipos de receptores que son intracelulares, ¿ya? Y estos receptores que están intracelulares sirven para captar moléculas que pueden atravesar la membrana. ¿Se acuerdan qué moléculas podían atravesar la membrana plasmática libremente? Sin la necesidad de un canal o un transportador. ¿Se acuerdan o no? Bueno, hay varias moléculas que pueden atravesar la membrana, ¿ya? Teníamos los gases, tenemos las moléculas hidrofóbicas, ¿ya? Por si se acuerdan, cuando vimos estructura de la membrana, la mayor parte de la membrana es hidrofóbica, por lo tanto las moléculas hidrofóbicas pueden atravesar la membrana, ¿ya? Y algunas otras moléculas pequeñas también pueden atravesar la membrana, como el etanol, por ejemplo, ¿ya? Ahora, en general, estos receptores que están intracelulares son receptores para gases o para hormonas, ¿ya? Entonces, teniendo claro ya los tipos de receptores que hay extracelulares e intracelulares, vamos a las formas en cómo se señaliza, ¿ya? Con respecto a los receptores que son extracelulares, tenemos la señalización que es por moléculas secretadas, que es lo que veíamos al principio, que una célula va a liberar por exocitosis alguna molécula y esa molécula va a llegar a la célula que tiene el receptor para esta molécula, ¿ya? Estos receptores son específicos, o sea, se unen a cierto tipo de moléculas, ¿ya? Y no a otras. Y la célula que contiene estos receptores se le llama célula diana. Siempre ahora que hablemos de célula diana, va a ser la célula donde va a llegar la molécula, ¿ya? ¿Qué cosas se liberan de esta manera? Por ejemplo, los neurotransmisores y los péptidos. Ellos actúan sobre receptores de membrana. También hay señalización que puede ser por moléculas que están unidas a la membrana. O sea, aquí, en este caso, no necesariamente se tiene que liberar la molécula, sino que puede ser una proteína que esté pegada a la membrana y que el receptor de otra célula la capte. ¿Cuándo ocurre esto? En el caso del sistema inmune. Ya en el sistema inmune hay varias células que participan en la detección de un antígeno, ¿ya? Que el antígeno puede ser algo que venga del exterior, o sea, una molécula extraña para el cuerpo, ¿ya? O puede ser alguna molécula que utilice alguna de las células del sistema inmune para señalizar la presencia de este antígeno, ¿ya? En general,
buscan alguna molécula que sea extraña al cuerpo, ¿ya? Y la expresan, la muestran, la presentan para que las otras células la reconozcan y pueda generarse todo el proceso de formación de anticuerpos que van a ser las proteínas que van a ser liberadas al torrente sanguíneo y que se van a unir al antígeno, a los antígenos, ¿ya? De alguna infección que venga, ya sea de tipo bacteriana o viral. ¿Ya? En este caso ocurre esta señalización por molécula unida a membrana, ¿ya? Pero nos vamos a enfocar en este otro tipo de señalización, ya que es el por moléculas que son secretadas, ¿ya? Hay varios tipos de señalización de moléculas secretadas. Una de ellas es la señalización que se llama paracrina. ¿Cuándo ocurre la señalización paracrina? Cuando la molécula se libera y actúa sobre otra célula que esté relativamente cercana, ¿ya? Va a actuar sobre varias células que sean las que tengan el receptor, ¿ya? No necesariamente estas células tienen que estar en contacto o tan cerca de la célula que la libera. Pueden estar un poco más lejos. Por ejemplo, si hubiera otra célula acá o otra célula acá que tenga el receptor, si la molécula puede difundir por el medio extracelular y llegar a este receptor, la célula va a recibir la señal, ¿ya? Esa es la señalización que se llama señalización paracrina. Hay otro tipo de señalización que se llama señalización autocrina, ¿ya? Como su nombre lo dice, autocrina va a actuar sobre la misma célula, ¿ya? ¿Para qué uno dice, para qué una misma célula se va a mandar una señal para recibirla ella misma? ¿Ya? Ahí hay procesos que ocurren dentro de la célula que requieren que la misma célula envíe la señal. Y pueden ser procesos que inhiban a la célula o pueden ser procesos que aumenten la actividad de la célula, ¿ya? Y a veces se necesita que señalice hacia la misma célula. Entonces aquí, por más que cantidad que libere, no va a estimular las otras células, porque las otras células no tienen los receptores para esta molécula que se está liberando, ¿ya? Y en este caso es lo que se llama señalización autocrina. También está la señalización que es de tipo endocrina, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia en este caso con las otras? ¿Ya? También sería como la señalización paracrina en el sentido de que va a ser liberada la molécula por una de las células y va a ser captada por otra célula. Pero la diferencia es que no se va a mover solo en el medio extracelular que está cercano a la célula, sino que va a ser liberada al torrente sanguíneo, ¿ya? Y va a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar al lugar donde se encuentran las células que tienen los receptores, ¿ya? En general, las moléculas que se liberan, por ejemplo, la hormona, ¿ya? La hormona utilizan este tipo de señalización, ¿ya? Pueden ser una hormona sintetizada en el cerebro, por ejemplo, en el hipotálamo, y esa hormona tiene que actuar en otra parte del cuerpo, ¿ya? Que está mucho más abajo, o sea, o que no está cerca de la cabeza, por ejemplo, y para llegar ahí necesita utilizar este sistema circulatorio, ¿ya? Entonces, este tipo de señalización se ocupa para enviar señales a células que se encuentran muy distantes. Y otro tipo de señalización que existe es la señalización sináptica, ¿ya? En este caso, también es un tipo de señalización parecida a la paracrina, solo que ocurre en neuronas, ¿ya? Ahora, existe la sinapsis. La sinapsis es el sitio donde se une una neurona con otra, ¿ya? Donde puede señalizar una neurona para enviarle la señal a otra, ¿ya? En ese caso, solo van a actuar las moléculas liberadas
en ese espacio chiquitito que queda, donde se están uniendo las dos células. ¿Ya? Como se muestra acá, se liberan las vesículas, ¿ya? O sea, se unen a la membrana y se liberan las moléculas que serían los neurotransmisores en este caso. Y estos neurotransmisores van a actuar sobre receptores que están en la célula que está pegada. O sea, en este espacio chiquitito es donde va a ocurrir la señalización que es de tipo sináptica. ¿Ya? A diferencia de la paracrina, que la paracrina no solo va a ser con la que está en contacto, sino que puede ser con una que esté un poquito más lejos. ¿Ya? Entonces, esa es la señalización de tipo sináptica. ¿Quedan claras las diferencias entre estos tipos de señalización? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Sí. Ahora aquí les voy a mostrar una comparación entre la señalización endocrina y la sináptica. ¿Ya? Como recién les dije, la señalización endocrina va a utilizar el sistema circulatorio, mientras que la sináptica va a ocurrir en neuronas que se conectan entre sí, ¿ya? O sea, en el sistema nervioso. ¿Ya? También las neuronas que controlan el sistema motor, o sea, los músculos, también existe este tipo de señalización sináptica. ¿Ya? Todos los músculos del cuerpo están siendo controlados, bueno, no todos, pero muchos de los músculos del cuerpo, la mayoría, tienen un control a través del sistema nervioso y lo hacen de esta manera, ¿ya? Con una sinapsis que se llama sinapsis neuromuscular en este caso, ¿ya? Pero aquí lo que se muestra es un circuito de neuronas como estarían en el cerebro, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuáles son las similitudes que tienen estas dos señalizaciones? Que ambas pueden tener varias células que liberan señales, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay varias células de tipo endocrina, una célula A, una B y una C, que van a liberar distintas moléculas. Si se fijan, a cada una tiene una forma distinta, le pusieron acá, ¿ya? Como para simbolizar. Y en otro lugar del cuerpo van a haber varias células con distintos receptores, y cada uno de estos receptores tiene una característica que le permite solo unirse a algunas de estas moléculas. Por lo tanto, la molécula que es liberada por la célula A va a llegar solo, va a ser captada por este tipo de célula que tiene su receptor correspondiente. Aquí la B con la B, la C con la C. ¿Ya? En el caso de la sináptica, también pueden tener varias células que liberen una señal. ¿Ya? Y también son distintas. Pero en este caso, puede ser la misma señal. ¿Ya? A veces hay células que son distintas y liberan la misma señal a otros tipos de células. ¿Ya? Pero como sea el caso, en ambos tipos de señalización pueden tener varias células que liberen la señal y también pueden tener varias células que puedan recibir la señal, o sea, varias células dianas. ¿Ya? Y bueno, esto es lo que le mencioné antes, que la señalización endocrina transporta esta molécula a largas distancias, mientras que la sináptica a distancias cortas. Y si se fijan acá, una misma neurona puede señalizar a dos células distintas, a dos o tres células distintas, ¿ya? Con la misma molécula, en este caso con el mismo neurotransmisor, ¿ya? Todo esto va a depender del receptor que tenga la célula, ¿ya? Dónde llegan, dónde son captadas la señal. Porque si se imaginan, van a haber un montón de células que van a liberar distintas moléculas y todas estas moléculas van a ir viajando por el torrente sanguíneo, todas juntas, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a saber la molécula por sí sola dónde tiene que llegar? No lo sabe. Solo cuando llega al área donde están sus receptores y se encuentre cerca del receptor, va a haber una afinidad
que va a permitir que esta molécula se una a los receptores. ¿Ya? Hay otro tipo de señalización también, aparte de estas de que es por liberación de moléculas, ¿ya? Que es la señalización que se llama por uniones intercelulares. ¿Ya? Hay unos canales que se forman que se llaman canales en hendidura. ¿Ya? Y estos canales lo que hacen es unir el citoplasma de dos células. O sea, aquí, esta parte de aquí es la membrana de una célula que estaría en este lado, por ejemplo, y esta es la membrana de otra célula que está en este otro lado. ¿Ya? Y estas células se aproximan tanto que permiten en esa región formar este tipo de canales. ¿Ya? Y estos canales pueden estar cerrados o pueden estar abiertos. ¿Ya? Y lo que hacen es permitir el traspaso de sustancias entre el citoplasma de una célula y la otra. ¿Ya? Algunas moléculas se pueden mover entre el citoplasma, que puede ser el ATP, por ejemplo, AMP cíclico y P3, que estas son dos moléculas de señalización intercelular típica, ¿ya? Que sirven para muchas cosas dentro de la célula. Y los iones también se pueden mover por estos canales. ¿Ya? El calcio, el sodio, el potasio, también pasan por estas uniones cuando están abiertas. ¿Ya? Ese otro tipo de señalización por el cual se pueden comunicar también las células. ¿Ya? Esto sirve para amplificar señales. O sea, si una célula recibe, por ejemplo, una señal externa que viene de otra célula, activa esta célula, y esta célula, no sé, imaginen que la señal que le llega hace que aumente el ATP, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, como aumenta el ATP, va a hacer que este ATP pase a la otra célula y la otra célula también va a haber un aumento de ATP. ¿Ya? Para eso es. Entonces, puede que haya muchas células conectadas por esto mismo y todas esas células van a aumentar el ATP, por lo tanto, todas van a tener mucha energía. ¿Ya? Ahora, así como acá habían varias células que liberaban distintas moléculas, también una misma molécula, por ejemplo, en este caso les voy a mostrar el ejemplo de la acetilcolina. Esta misma molécula puede cumplir distintas funciones dependiendo de dónde actúe. ¿Ya? Por ejemplo, si actúa en los receptores para acetilcolina que están en la fibra muscular esquelética, o sea, del músculo que tiene que ver con el movimiento, por ejemplo, de los brazos, de las piernas, ¿ya? Ese tipo de músculo, el que se llama músculo esquelético. Y en ese caso, lo que va a hacer la acetilcolina al unirse al receptor es que va a activar una cascada dentro de la célula que va a producir contracción muscular. ¿Ya? Se va a cortar el músculo, las células musculares en este caso. Pero si actúa sobre un receptor, por ejemplo, que está en una fibra muscular cardíaca, o sea, del músculo del corazón, o de los vasos sanguíneos, ¿ya? Va a producir relajación. ¿Ya? Si actúa sobre una célula que es una célula secretora, hay algunas células, bueno, prácticamente la mayoría de las células liberan algún tipo de molécula, pero hay algunas células que son especializadas para liberar muchas moléculas, ¿ya? Y tienen muchas vesículas. Esas son las células que se llaman células secretoras, ¿ya? Porque su principal función es liberar cosas al exterior, ¿ya? Entonces, en ese caso, al unirse la acetilcolina a estas células, ¿ya? Va a hacer que liberen todas sus vesículas, ¿ya? Que era como la señal que veíamos al inicio. Cuando llegaba una señal, se activaba en un receptor, mandaba una señal intercelular y hacía que se liberaran estas vesículas, ¿ya? Que era la señalización que dependía de la activación, o sea, de una señal, ¿ya? Que era la secreción regulada. Pero también la acetilcolina puede funcionar como neurotransmisor
y actuar a nivel de la sinapsis, ¿ya? Y por ejemplo, aquí hay un canal nicotínico de acetilcolina. Cuando se une la acetilcolina, este canal se va a abrir y va a dejar entrar sodio a la célula, ¿ya? Y va a hacer que se active la célula que se llama postsináptica, ¿ya? La que está en esta tipo de comunicación que es sináptica. Está la presinapsis, antes de la sinapsis, y la postsináptica, después de la sinapsis, ¿ya? Que es por donde actúan los neurotransmisores, ¿ya? Entonces, como ven, puede tener muchas funciones distintas una misma molécula. ¿Y de qué depende de que tenga estas funciones distintas? Del tipo de receptor que tenga la célula. Todos estos receptores, si se fijan, están dibujados, bueno, este está dibujado de la misma manera, pero en general, todos los receptores que tienen estas distintas estructuras, estos distintos tipos de células, son diferentes, ¿ya? Y esa diferencia hace que finalmente la unión de la acetilcolina en este caso haga que tengan una función distinta, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que hacen adentro de la célula al activarse el receptor, o sea, la señal que se genera dentro de la célula, va a cumplir una función distinta, ¿ya? Pero siempre depende del receptor, ¿ya? Porque el receptor no es una proteína que esté sola ahí en la membrana, sino que siempre va a actuar para activar un montón de proteínas que están dentro que van a señalizar adentro de la célula, ¿ya? Ahora hay moléculas, como les decía, que también se unen a receptores que no están en la membrana, ¿cierto? Las que están dentro de la célula. Y en ese caso tenemos las hormonas que son hidrofóbicas, ¿ya? Porque hay hormonas hidrofílicas y hormonas hidrofóbicas. Después lo vamos a ver como más en detalle. O sea, un poquito. No podemos verlo tanto en detalle, pero entonces estarían estas hormonas, ¿ya? Que el cortisol, que es conocida como la hormona del estrés, por ejemplo, ¿ya? Tienen las vitaminas, ¿ya? Las vitaminas también tienen receptores intracelulares y los gases, ¿ya? Todas estas moléculas pueden pasar libremente la membrana celular y por eso pueden llegar a los receptores que tienen adentro, que son receptores intracelulares, ¿ya? Ahora las hormonas, como les decía, pueden haber hormonas que sean de tipo hidrofílicas, ¿ya? Y las hidrofílicas no van a poder pasar la membrana. Entonces la única forma de que señalicen a la célula es que se unan a un receptor que está en la membrana, ¿ya? En este caso, te muestra una hormona que es la adrenalina, ¿ya? En general, no sé, cuando ustedes están en una situación donde se asustan, no sé, van caminando por la calle y les sale un perro ladrando y los quiere morder, ¿ya? Ahí aumentan sus niveles de adrenalina, ¿ya? Esta adrenalina lo que va a hacer, va a activar un tipo de receptor de membrana, que en este caso sería un tipo de receptor activado por proteína G, y aquí está lo que les decía yo antes, que dentro de junto con la actividad del receptor, van a haber otras proteínas que van a activar muchas cascadas intracelulares que van a ocurrir una reacción tras otra, ¿ya? Y en este caso activa una fosfolipasa C que se llama, que va a formar a partir de un fosfolípido, va a generar esta molécula que se llama LIP3, que se las mencioné antes también, que es una molécula de señalización intracelular que es de tipo segundo mensajero. Eso va a hacer que aumente el calcio intracelular y eso va a activar otras cosas, ¿ya? En general estas cacadas a veces si uno las mira para algunas moléculas son gigantescas, o sea, hay un montón de moléculas que están relacionadas una tras otra. Y finalmente lo que va a hacer en una célula hepática, por ejemplo, del hígado, donde se almacena el glucógeno, ¿ya? El glucógeno, cuando veamos lo de respiración celular, vamos a ver que hay una molécula súper importante para generar la energía, ¿ya? Que es la glucosa. Y esta glucosa se puede almacenar en forma de glucógeno,
¿Y qué es lo que hace la adrenalina? Al activar el receptor y que se active toda esta cascada de señales, es que este glucógeno sea degradado nuevamente de la forma en que está almacenado y se forme la glucosa, ¿ya? Y esta glucosa va a servir para generar energía porque se necesita la energía para escapar, ¿ya? Entonces todo esto es lo que puede ocurrir dentro de una célula cuando se activa un receptor, ¿ya? Ahora, los otros receptores, los que están dentro de la célula, en general están asociados a una función que tiene que ver con la expresión de los genes, ¿ya? Las hormonas y las vitaminas que ingresan libremente por la membrana tienen estos receptores intracelulares y al unirse a ellos, estos receptores van a ingresar, bueno, algunos están acá dentro del núcleo, otros en el citoplasma, y van a ir, una vez que se activan por la hormona, van a ir hacia el sitio donde está el DNA y van a ayudar o a inhibir la expresión de algún gen, ¿ya? Bueno, como ya vimos, la expresión de genes es todo el proceso donde el DNA es transcrito en RNA, después en RNA mensajero y luego sintetizar otras proteínas, ¿ya? Este proceso es regulado por las hormonas, ¿ya? O sea, las hormonas pueden hacer que ocurra este proceso como pueden hacer que no ocurra este proceso, ¿ya? Y no es que elimine el proceso completo o lo active completamente, sino que activa a ciertos genes para expresar ciertas proteínas, ¿ya? Cada receptor para cada hormona tiene un blanco específico dentro del ADN, ¿ya? Y el otro receptor, lo otro que le mencioné, eh, son los receptores para los gases, ¿ya? Hay un gas que es el óxido nítrico, y el óxido nítrico es un gas que puede pasar libremente por la membrana también, pero este gas tiene una vida corta, entonces no puede ir muy lejos, no es que pueda pasar por la membrana de una célula, por la otra, por la otra. Entonces tiene que ser sintetizado en la célula que está junto a la otra, ¿ya? Y acá, si se fijan, también hay una cascada larga que está ocurriendo, ¿ya? Donde hay una molécula, que es la acetilcolina, que veíamos antes, que yo les dije que en la célula de músculo liso, que tiene que ver con el corazón o con las venas, ¿ya? La arteria, todo lo que tiene que ver con los músculos que forman los vasos sanguíneos, tienen estos receptores para acetilcolina. ¿Y qué pasa cuando se une? Esta acetilcolina va a activar una cascada, acá se muestra con flechas nomás, pero activa una cascada de varias reacciones que inducen la apertura de canales de calcio. Este calcio va a ingresar a la célula y el calcio va a activar a una proteína que es la que va a sintetizar este óxido nítrico, ¿ya? Este gas, a partir de un aminoácido, que es la arginina, ¿ya? Y este óxido nítrico va a pasar la membrana y va a actuar sobre su receptor que está dentro de la célula, ¿ya? Que es la guanilato ciclasa, que se llama. Y esta guanilato ciclasa lo que va a hacer es que va a transformar un nucleótido, que es el GTP, en GMP cíclico, y este GMP cíclico es el que se va a encargar, ¿ya? También son cascadas estas de varias reacciones que están ocurriendo, se va a encargar de que se relajen estas células musculares del tipo liso. Entonces, esa es como la función de algunos de estos gases, ¿ya? En el caso del oxímetro. Y bueno, eso era lo que les tenía que contar. Bueno, como le resultó difícil el otro tipo de tarea que le había dado, vamos a volver a la modalidad que teníamos antes de las guías, ¿ya? Y esta guía, en este caso, tiene relación con lo que vimos ahora, de la señalización celular, ¿ya? Entonces van a haber preguntas
¿ya? Con el texto se les va explicando un poco y van saliendo preguntas que tienen que responderlas, ¿ya? Para, y bueno, es lo mismo. Les di más días ahora, no tienen 4 días. Les di hasta el lunes. Le puse de plazo para que las puedan responder, ¿ya? Y ahí van respondiendo de acuerdo a lo que vimos en el taller, ¿ya? Acuérdense de mirarlo, de mirar el taller y ver todas estas cosas que vimos acá, a ver si hay alguna... ¿Tienen alguna duda de lo que hemos No, visto? profe. ¿No? Ya. Entonces, pueden volver a revisar. Yo les subo el PDF con las diapositivas y también les subo la, el taller, ¿ya? Entonces, o sea, la sesión. La pueden revisar para que contesten la guía. O sea, si van a contestar y tienen dudas de si está bien o está mal, pueden revisarla y ver la información y o buscar información adicional, que es donde uy, había una persona que no tenía acceso.